Qué rico verlos. Eh, bueno, entonces entremos en materia. Vamos a empezar por compartir, perdón. Quizás, repito para que quede en la grabación, Patti es especialista en ¿Sí? terapia familiar, en terapia sistémica, magíster en terapia familiar y trabaja en la Fundación del Vínculo y nos acompaña desde Medellín en este conversatorio, El perdón de la infidelidad en la TFE, un trabajo de investigación realizado en Colombia. Si me dan un segundito, parece que abrí lo que no era. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Ahorita no. ¿Por qué me dice que estoy? Ya, ok. Si me dan un segundo, se me cerró la presentación, pero ya vamos a entrar. Siempre hay cositas que pasan de última hora, ¿no? Así es. Bueno, les voy contando de qué se trata esto. Teníamos muchas inquietudes sobre el tema del perdón. La TFE nos ha, digamos, de alguna manera como cautivado y nos ha permitido pensar en la terapia de una manera diferente. Sin embargo, el tema del perdón en casos de infidelidad y el perdón en general nos parecía un poquito difícil de asir. Entonces, para optar por el título de maestría, hicimos este trabajo de investigación. Mi compañero fue Ramiro Ramírez y la directora fue la magistrada Olga Lucía Jaramillo, hecho aquí en Medellín, en Colombia. De hecho, ya no vivo en Medellín, vivo en un pueblito cercano. ¿Cuál era el problema que nosotros veíamos? La infidelidad, por un lado, es una de las causas de mayor demanda de ayuda terapéutica. En segundo lugar, es considerada por la TFE como una herida de apego mayor, generando caos interno y relacional. Por otro lado, el perdón de la infidelidad es difícil de definir, de describir, de comprender cómo se construye. Nosotros podemos, por ejemplo, ya encontrar algo muy avanzado en esto, pero como que todavía nos estaba haciendo falta entender un poco más, y seguramente que todavía nos falta entender un poco más de cuál es el mecanismo del perdón. Y lo encontramos, por ejemplo, con mucha claridad en el libro de Abrázame Fuerte, de Su, creo que es del 2008 o del 2009. Entonces, en general, el problema es que nos faltaba comprensión sobre el perdón de la infidelidad, de cómo se articula, se vive, se asume desde la perspectiva tanto de quien ofendió como de quien fue herido. Y cómo el perdón incide en la reconexión emocional y relacional y viceversa. Y cómo fue el proceso terapéutico. ¿Qué queríamos ver? La vivencia de la infidelidad, la experiencia del perdón y cómo la terapia focalizada en emociones facilitó el perdón y la conexión emocional y relacional. Este fue un estudio que se hizo con enfoque cualitativo, con base sistémico-constructivista. La estrategia que se usó fue el estudio de caso. Los instrumentos que se usaron fueron las narrativas semiestructuradas, entrevistas a profundidad tanto para cada una de las personas de la pareja como para las terapeutas que fueron sus terapeutas de estas parejas. Y también las historias clínicas. Vale mencionar acá que hubo un consentimiento informado con sus respectivos principios éticos, donde nosotros pedimos permiso para la consulta de las historias clínicas a los consultantes. Y ellos dieron el permiso de que pudiéramos consultar historias clínicas y obviamente pues el permiso para participar
en el estudio. ¿Qué es lo que quisiera como resaltar más en este aspecto del diseño metodológico? Fue la dificultad en conseguir las parejas. Fue muy complicado. Nosotros buscamos parejas en Medellín, en Bogotá, en México, en Ecuador, por contacto directo con las terapeutas en grupos de chat, y se nos fueron pasando los meses y no encontrábamos parejas que hubieran pasado por una infidelidad, que hubieran pasado por la terapia, que hubieran sido, digamos, exitosos y que quisieran compartir su historia o ser participantes en este estudio. Eso nos llevó a unos cambios en los criterios de selección de las terapeutas, porque nuestro criterio de selección original era que fueran terapeutas certificados. Entonces nos tocó bajar el nivel a que fueran terapeutas que hubieran estado por lo menos en el externship y que al momento de la terapia hubiesen estado bajo supervisión. Bien, hablemos de la caracterización sociodemográfica de las parejas participantes. Fueron dos parejas heterosexuales con rangos de edad entre 30 y 40 años. La procedencia de ellos eran 3 originarios de la costa caribe colombiana y una de las esposas era de Medellín, aunque todos viven en Medellín. El nivel educativo, los cuatro profesionales y 2 miembros de una de las parejas, estudios de posgrado. Hijos, una de las parejas tenía 2 hijos y la otra al momento de la terapia no tenía ninguno. El tiempo de unión, en los 2 casos, el tipo de unión era civil y religiosa, y el tiempo de unión, una de las parejas tenía 5 y la otra 7 años de unión. O sea, la infidelidad se dio más bien temprano en la relación. Y solo uno de los participantes había tenido una relación de hecho anterior de la cual hay un hijo. Este fue nuestro sistema categorial preliminar. Si ustedes se dan cuenta, es un sistema categorial supremamente sencillo. Era mirar el perdón, analizar y estudiar el perdón de la infidelidad en el contexto de la TFE, observando analizando la infidelidad de la vivencia de la infidelidad y la experiencia del perdón en los 3 aspectos que nos habla la terapia focalizada en emociones que están involucrados dentro del ciclo negativo de la pareja, que son las acciones, las percepciones y las emociones. Después del estudio, ya cuando estábamos elaborando, pues habíamos recogido toda la información. Este sistema categorial terminó en algo muchísimo más complejo. Entonces, encontramos, por ejemplo, que la relación de pareja es como que lo que engloba, es la unidad de análisis que engloba toda el estudio. Pero dentro de esta relación de pareja había un asunto que ellos destacaron muchísimo y fue el tema de la espiritualidad. Es decir, para ellos fue muy importante cómo su espiritualidad participó, ayudó, facilitó todo el proceso del perdón de la infidelidad. La infidelidad finalmente lo vimos como un entramado muy complejo que implicaba, por un lado, que había una construcción de pareja, y vamos a mirar ahorita un poquito más de eso, y también una responsabilidad individual de quien cometió o quien fue infiel. Y que el perdón finalmente es un constructo co-construido en el contexto de la terapia. Por lo menos así fue con estas 2 parejas. Entonces vamos a mirar cada uno de estas 3. Infortunadamente, por temas de tiempo, el tema de la espiritualidad no lo voy a compartir a profundidad, lo voy a tocar en 2 puntos porque pues no nos alcanza el tiempo y es un poquito complejo. Entonces, bien, miremos que la infidelidad es un entramado complejo tejido en la relación de la pareja y la responsabilidad individual. ¿Cómo fue la infidelidad? En los 2 casos, la parte infiel fueron los esposos y la parte herida las esposas. En la primera pareja, la infidelidad duró 2 meses mientras el esposo estaba en otra ciudad por asuntos de trabajo y fue descubierta por la esposa por un mensaje en una red social. Y en la segunda pareja, la infidelidad duró 3 meses y medio y se descubrió mediante un mensaje de texto. Bien, este fue el mapa
de categorías de esta categoría de segundo orden en particular. Entonces vamos a mirar cada una de ellas, aspectos que antecedieron el evento de la infidelidad, impacto de la infidelidad, emociones que suscitó y figuras y metáforas. Esto no lo voy a incluir porque pues es muy interesante, pero no le aporta mucho y en realidad quiero pasar por esta parte de la infidelidad un poquito más rápido, pues porque sobre infidelidad se ha escrito mucho, pero hay cosas que son interesantes en nuestro estudio. Lo primero es que como aspecto que antecedió a la infidelidad, la pareja reconoce que había una desconexión emocional y relacional, sobre todo emocional. Había algo de conexión relacional y esto de la conexión relacional y emocional puede de pronto crear un poquito de confusión, porque dentro de la TFE nosotros no hablamos de conexión relacional. Lo que pasa es que dentro de la sistémica era importante mencionar y resaltar el aspecto relacional, porque una conexión emocional implica una conexión relacional, pero no para el otro lado. Yo puedo estar en alguna manera relacionada con el otro sin que necesariamente tenga una conexión emocional. Entonces, la pareja, el esposo de la pareja 2 decía, no teníamos ningún tipo de conexión, estábamos desconectados totalmente. Miren lo que dice él, qué interesante. Si hubiese señales rojas en una relación, es la desconexión emocional. Su esposa dice, la relación estaba estancada, nos dedicamos al día a día y lo sagrado se volvió común. Qué lindo que ella habla de la relación como, de la conexión emocional como algo sagrado. Por otro lado, otro aspecto que antecedió la infidelidad fue priorizar la imagen social por encima de la relación misma. Es decir, ellos estaban mirando más hacia la fuera de la relación que hacia la adentro. Por supuesto que nosotros como TFE podríamos decir que esto de priorizar la imagen social por encima de la relación con su pareja, pues se desprende de la falta de conexión emocional, pero necesitamos, digamos, resaltar lo que ellos resaltaron también, ¿no? Miren lo que decía, el círculo en el que nos movíamos era muy dado al tema de la apariencia y lo material. Teníamos un referente que una pareja estaba bien porque estaba económicamente bien. Los dos estábamos enfocados a lograr un objetivo común, que eran las metas que cada uno tenía. El apartamento, estudiar. Y la veía, o sea, la relación más como si fuera una sociedad. O sea, ellos estaban funcionando de acuerdo a lo que su entorno les estaba diciendo que era una relación. Y lo convirtieron en una sociedad. Y la esposa de la pareja 2 dice, económicamente estábamos muy bien, la gente nos veía de afuera y decía, qué pareja tan chévere, tan organizados. Otro aspecto que antecedió a la infidelidad fue la dificultad para sincerarse. No solamente en términos de palabras, por ejemplo, este esposo dice, yo a veces para evitar conflictos o a veces por quedar bien recurría mucho a la mentira. Entonces, no estaba siendo sincero en cuanto a las cosas que él decía, pero en los otros dos relatos hay algo interesante y es, no solamente era no poder sincerarse sino en cuanto a la palabra, sino no poder ser ellos mismos, ¿no? Dice, quizás hubiera podido evitar la infidelidad si hubiese sido más sincero respecto a mis percepciones, pensamientos y necesidades. Esto parece que él hubiera leído algo sobre TFE, casi, percepciones, pensamientos, necesidades. Pero miren lo que dice esta esposa, había cosas que estaban ocultas. Estaba amando a alguien más en mi ideal. Él me mostraba eso que yo quería que él me mostrara, pero ese no era él. Era como tú tener una doble vida. En un lugar te portabas de una manera, pero en otro eras diferente. Entonces, no poder ser uno mismo lo metimos dentro de esta categoría de la dificultad para sincerarse. También había pautas relacionales aprendidas en la infancia. Por ejemplo, el esposo de la pareja 2 dice, yo venía de una madre dominante. Mi esposa tiene mucho de dominante. Era difícil discutir temas con ella, como con mi mamá. No poder ser y expresar lo que yo pensaba porque nunca iba a tener la razón. Y su esposa dice, ya había cometido muchos errores, ella se estaba refiriendo a ella misma, ¿no? Y había cosas de mi pasado que me llevaban a reaccionar como reaccioné. Yo no quería que mi relación fuera como la relación de mis papás.
Eso fue uno de los errores más grandes porque yo me centré solamente en que mi relación no fuera como la de ellos y traté de que tener así el control de la relación. Y mi cónyuge me vio siempre como la que tiene la razón, la impositiva. Mi mamá le permitió muchas cosas a mi papá y yo decía, no voy a permitir que esas cosas me pasen a mí. Yo era psicorrígida, en algunos casos manipuladora, con tal de que hiciera lo que yo quería. Entonces, hubo algo en el trasfondo de esta relación, de su relación, en sus relaciones con su familia de origen, que de alguna manera obviamente antecedieron y estaban afectando el tipo de relación y la conexión que ellos tenían como pareja desde antes de la infidelidad. Pero los esposos también mencionan, un esposo y una esposa, que a pesar de esto también había una responsabilidad individual. Entonces uno de los esposos dice, uno decide seguir sus impulsos de forma egoísta y sin medir consecuencias. Están las dos cosas. Había digamos, un caldo de cultivo en la relación, pero también reconocen ellos una responsabilidad individual. Y la esposa dice, comprendí que la infidelidad no es por culpa mía, porque fíjense que aquí también había algo de elemento de es por culpa mía, que fue lo que yo no hice bien. Y que no tengo el control de nadie, que finalmente ella tampoco tenía el control de lo que ya él en sus decisiones pudiera hacer. En cuanto al impacto de la infidelidad en el área sexual, hubo alguna pequeña diferencia entre la parte herida y la parte infiel. En la parte herida encontramos dos cosas opuestas. La primera fue, y voy a leerlo, fue algo extraño porque en vez de disminuir la actividad sexual extrañamente aumentó y me ayudó a reconectarme de algún modo a través de la intimidad sexual. En el otro extremo, dice la otra esposa, genera inseguridades físicas que taladran constantemente lo anímico. Ella respondió esto en el aspecto de lo de la parte sexual. Y en cuanto a que la actividad sexual aumentara durante, digamos, la crisis, apenas se enteran de la infidelidad, así es como nosotros estamos abordando el tema de la infidelidad, no como todo el proceso, sino cuando se descubre la infidelidad, como en esa crisis. Y Sue Johnson lo dice. Sue Johnson dice que las hormonas sexuales, la oxitocina, la vasopresina, ayudan en la reconexión emocional. Entonces, por este lado, como que estábamos muy bien, ¿no? Este es un dato que confirma lo que los expertos dicen. Por el otro lado, la parte infiel dice, al principio fue complejo, luego de unos días era muy irregular el asunto. A medida que fue pasando el tiempo y la terapia, fuimos explorando más y llegó a ser un punto que nos impactó mucho. Bien. En cuanto a lo emocional, que creo que es algo que nos interesa mucho a nosotros como terapeutas focalizados en la emoción, había incapacidad de empatizar en ese momento. Este esposo decía, había dolor y yo no lo percibía. Él se estaba refiriendo a su esposa. Había dolor en ella y yo no lo percibía. Había tristeza y yo no lo percibía. Había necesidades emocionales. Estaba totalmente desconectado sin lograr percibir las necesidades emocionales de mi pareja y las mías. También había la habilidad emocional. Este otro esposo dice, hablando de ella, ¿no? Ella era como una montaña rusa de emociones, pasaba del enojo a la tristeza, a la decepción, a veces estaba normal, ella desarrolló un cuadro de ansiedad, ojo con esto, tuvo ataques de pánico, pues era muy difícil. El impacto fue grande, uno no dimensiona el daño que hace la infidelidad y cómo afecta al otro. Emocionalmente me desmoroné al ver el daño causado. Muy bien. También aquí hay otro asunto que nos llamó la atención porque otro impacto en el aspecto emocional fue el desborde emocional de las dos esposas. Las dos usan la misma palabra. No, estos no fueron grupos focales, sino que fueron entrevistas. La primera, las narrativas semiestructuradas se hicieron en pareja y se respondieron en pareja y luego las entrevistas a profundidad fueron individuales. Entonces las dos esposas usan la misma palabra. Una dice, es como una bomba que te cae, como que tú te accidentas y te rompes todo. Entonces te llevan a la clínica y te meten a cuidados intensivos. Se descontrolaron mis emociones totalmente. Casi quedé prisionera de ellas.
Y la otra esposa herida dice, yo en ese momento dije, soy una bomba. Este otro aspecto que tiene que ver con lo emocional nos pareció muy importante, y es que 3 de los 4 entrevistados experimentaron deseos de morir. Y uno de ellos, una de las esposas, hizo un intento de suicidio. Su esposo lo relata de esta manera. Luego de haberle contado un par de situaciones en la terapia, sobre todo una que creo que fue la más fuerte, hubo un intento de suicidio de ella. Estábamos discutiendo en el balcón del apartamento. Estábamos los dos ahí. Y ella se fue a tirar. Yo la agarro a ella y la tiro al suelo hasta que ella como que se rindió. Otras emociones que suscitó la infidelidad fueron en la parte infiel la vulnerabilidad, el miedo, la defensividad. No es una emoción, pero ellos, pero todo estaba, digamos, hay emociones que respaldan esta defensividad. La tristeza, y había una diada que permanentemente estaba allí, era la diada culpa, decepción. Se sentían decepcionados de sí mismo, decepcionado de que la esposa no pudiese superar la situación, pero la culpa también. Y en cuanto a la persona herida, el choque emocional, la negación, la ira, el intenso dolor, esta esposa lo dice de esta manera: me sentí devastada, terrible, engañada, vulnerada, burlada. Y este esposo lo dice: me sentí en un lugar oscuro, con un hueco en el pecho, me temblaron las rodillas, me quedé sin piso. En cuanto a lo físico, que está muy conectado con lo emocional, nosotros lo sabemos desde nuestra neurología. Lo dice así este esposo: descuido, falta de sueño, ansiedad, temor constante, irresponsabilidad respecto a los demás, cansancio. Dice esta esposa: en 2 meses bajé 10 kilos, me sentía cansada, con sueño, sin fuerzas, con migraña. No quería comer, no tenía deseos de vivir, solo quería dormir, dormir y dormir. Ahí estamos hablando un poco, mirando también que había algo de depresión. De hecho, ella estuvo tratada con antidepresivos porque después del intento de suicidio, pues fue remitida a psiquiatría. También hubo pérdida de la confianza en sí mismo y en el otro. Yo perdí toda la confianza en ella, la confianza nula, el otro pasa a ser un desconocido. Yo nunca desconfié de ella, decía este esposo. Sin embargo, alguna vez deseé que también me fuera infiel para sentirme menos culpable. Y bien. También hubo un impacto sobre la familia y la comunidad, como por ejemplo la pregunta para la pareja que tenía niños: ¿cómo no afectar a los niños? Que la familia extendida no se meta, porque la familia de una de las parejas de él decía: es que si él hizo esto es porque ella tiene la culpa. Entonces, él tuvo que hacer como una especie de barrera para que su familia no se metiera en el proceso. Entonces, otro de los impactos es: genera tensión y genera distanciamiento con la familia extendida. La vergüenza de que la comunidad religiosa se entere. Los líderes religiosos fueron el primer recurso humano para lidiar con la crisis. Miremos, ahora, quiero mencionar esto, tal vez. Por un lado, ellos estaban sintiendo vergüenza de que sus amigos de su comunidad religiosa se enteraran, pero por el otro lado, a quienes llamaron apenas se enteraron fueron a las personas encargadas de la comunidad, pastores quizás, y ellos fueron el primer recurso humano para lidiar con la crisis. Entonces, en ese sentido, pues fue positivo. Por el otro lado, veamos la segunda categoría, que es la categoría del perdón. Entonces, vemos que el perdón es una construcción terapéutica. Este es el mapa de las categorías de tercer orden. Hubo aspectos que motivaron y dificultaron el perdón. Este aspecto quedó como aparte, porque este tema de comprender, ellos lo enfatizaron mucho. Comprender qué, y ya lo vamos a mirar. El perdón como un proceso, una construcción, un camino. No voy a profundizar mucho en esto, pero es como obvio.
El impacto del perdón, así como miramos el impacto de la infidelidad, cómo impactó el perdón ya hacia el final de la travesía de este constructo, y el perdón como un proceso terapéutico, que lo vamos a mirar un poquito más cuando hablemos de la terapia focalizada en emociones. Bien, ¿qué fueron las cosas que motivaron, que incentivaron el perdón? En primer lugar, encontrar un propósito en la espiritualidad personal. Esto lo mencionaron ellos, yo creo que los cuatro lo mencionaron como algo muy importante. Y esta esposa lo dice así: lo que me animó a perdonar era entender que Dios estaba en el asunto y que Él quería sanar mi corazón, más allá de que mi esposo y yo continuáramos en esta relación matrimonial. Entonces, el hecho de que ella tuviera esta espiritualidad, pudo entender que su sanidad personal era supremamente importante y quizás más importante que tratar de mantener la relación. Y esto fue algo que le dio a ella propósito para empezar a trabajar en el tema del perdón. Hay cosas muy lindas en esta área. Quizás más adelante podríamos ver cómo se podrían articular los aspectos espirituales, o si alguien quiere leer la investigación, pues con mucho gusto se la puedo pasar. Otra motivación fue reconocer la dignidad del otro y la propia humanidad. Uno de los esposos, o sea, en cuanto a quien solicita el perdón, el esposo de la pareja 2 dice: yo necesitaba saber que me equivoqué, o supe que me equivoqué. Yo no quería perderla. Y el esposo de la pareja 1 dice: realmente entendí que quería pedir perdón y ya no eran esas palabras de antes, como que para que todo se calme, sino que de verdad la embarré. Esa es una expresión muy colombiana. La embarré es como, sí, lo hice muy mal. Yo eso no tengo cómo pagarlo y la verdad sí, necesito. Y para quien otorga el perdón, dice: pude perdonar cuando reconocí el valor de mi hogar y dejé el egoísmo a un lado. Me di cuenta de que debía tener un cambio. Es decir, ya llega un punto en que la persona dice: yo necesito cambiar, porque mi hogar tiene un valor muy, muy importante para mí. Bueno, hablemos ahora entonces de las dificultades. Para quien pide el perdón, miremos estos relatos. No sabía cómo hacerlo y ella constantemente sacaba el pasado a relucir, especialmente en discusiones. Lo más difícil de pedir perdón fue sus críticas e insultos, además sus constantes solicitudes de información precisa como condición. Y lo más difícil de pedir perdón fue reconocer que había hecho algo que prometí nunca hacer. Este fue uno de los esposos que venía de un contexto, y más adelante vamos a mirar, lo voy a dejar así, y ya más adelante lo miramos en la parte de la categoría de terapia focalizada en emociones. Y para quien otorga el perdón, para la persona herida, lo más difícil de perdonar fue soltar el dolor. Y ella decía: parece loco. Parece loco porque ¿cómo no voy a soltar algo que me está doliendo? Pero estaba aferrada a eso, por eso ella dice: parece loco. Y el deseo de venganza, quería devolverle su traición de alguna manera. Eso dificultó el proceso del perdón. Comprender al herido facilita el perdón. Y esto también es algo que enfatiza muchísimo Sue Johnson cuando habla del perdón. Es para que la petición de perdón sea un acontecimiento excepcional, implica que quien ofendió no solo vea la ira del ofendido, sino también su dolor. Por tanto, en este ir y venir relacional y emocional, es también necesario un proceso donde quien ha sido herido exponga su dolor. Y esto se da en el contexto de la terapia. Es decir, tenemos que pensar en esto, en esta categoría que esto se está dando, lo que ellos van viviendo es en el contexto de la terapia. Entonces, miremos lo que dice este esposo. Dice: pues muchas cosas que uno se va dando cuenta, esto nos recuerda a Gregory Bateson, ¿no? Dando cuenta del tema, hasta que de verdad dice: sí, es necesario pedir perdón. Fíjense que ya desde la primera ocasión, cuando se descubre todo, y lo había dicho 2 o 3 diapositivas anteriores,
él dice, uno de los esposos dice, ya pedí perdón, no como al principio, que era como para que bajara la espuma. Entonces dice, es necesario pedir perdón, pues es que fue mucho el daño y no hay cómo pagarlo. O sea, es cuando él se da cuenta del daño generado. Uno sí repara algunas cosas, pero uno no paga realmente lo que hace. Entonces, cuando uno es consciente de eso, es que uno pide perdón de forma más honesta, de forma más honesta. Que también fue necesario comprender, y esto lo dice el esposo de la pareja 2. Lo primero fue perdonarme a mí mismo. Fíjense que él incluye aquí algo que es nuevo. Él dice, yo necesitaba también perdonarme a mí mismo y entender que había cosas sin resolver en mí. Aunque yo sabía que no estaba haciendo lo correcto, no veía en mí dónde estaba el problema del funcionamiento, dónde está el origen del problema. Saber que algo no estaba bien y que había que trabajar en ello me orientó hacia donde estaba el problema para comenzar a trabajar en ello. Bien, conocer y comprender la historia del otro también facilita el otorgar el perdón. Fíjense que en la diapositiva anterior este esposo habla de que él necesitaba entender su propia historia, pero también aquí hay algunos relatos y testimonios de lo importante de entender la historia de su cónyuge. Entonces dice, la manera en que empecé a reconectarme emocionalmente con mi cónyuge fue a partir de identificar su historia familiar y la manera como él luchaba en contra de ella. Este otro testimonio, ¿no? Los dos son de la pareja 1. Fue en la historia de mi esposa, todos los hombres de su familia le habían fallado. Y al casarse conmigo, de alguna manera, ella depositó su confianza completamente en mí y dijo, este no me va a fallar. Haber entendido eso de esa forma fue importante porque yo solamente veía reacciones y reacciones a lo que ella estaba sintiendo. Entonces ya empezar a ver desde la raíz por qué ella se sentía así y ella empezaba a contarme, a decirme cosas que fue lo que me ayudó a mí a entender, a interiorizar todo lo que estaba pasando y de alguna forma también empezar yo a soltar y empezar yo a abrirme. Parece que el trabajo aquí durante la terapia de haber trabajado hasta que la esposa hubiera empezado a mostrar esa parte, es abrirse más allá de la ira, de la rabia, del sentimiento de injusticia, de la percepción de esto me sobrepasa, permitió que también él pudiera abrirse y entender el dolor de ella. También hubo unos marcadores de reconexión emocional que pudimos identificar. Entonces, uno fue el saberse perdonado, y el saberse perdonado le permite al ofensor involucrarse más en el proceso. Algo de esto vimos en el testimonio anterior, pero este esposo lo dice así. El perdón yo lo sentí cuando ella dice, te perdono, y ahí arrancas a trabajar en eso, a no permitir que esos pensamientos negativos vengan a tu mente, a mirar las cosas positivas, a trabajar por lo que viene en el futuro y no por lo que pasó. Que no puedes cambiarlo, tú dices, bueno, abro esa puerta. Entonces, digamos, cuando el perdón logra como consolidarse, él dice, abro esa puerta. Y cuando abro la puerta del perdón, puedo trabajar mejor, como con más intencionalidad en los asuntos de la pareja. También la reconstrucción de la confianza es un marcador de reconexión emocional. Para la parte ofendida lo vemos así. Ella lo vio de esta manera. Él está tomando acciones para recuperarte, para demostrarte que te ama, que tú eres importante, que realmente quiere estar nuevamente juntos y estar bien. Esas acciones que se generan construyen confianza y cuando esa confianza se fortalece, el perdón fluye. Él hizo acciones que sanaron mi corazón herido en vez de machacarme más. Voy a contarles algo que ellos compartieron. Es un poquito largo, entonces no lo puse en la diapositiva. Una historia que sucede dentro de su espiritualidad. Ella, ella había decidido, era una tarde, ella había decidido por el divorcio. Ella dijo, me voy de Medellín, regreso a mi ciudad, me llevo los niños, pero también ella dice que en su espiritualidad ella decía, Dios mío, cuánto anhelo, eh, eh, yo quiero estar bien y me encantaría tener unas perlas.
ella se va a caminar sola, lejos, y cuando llega a la casa, encuentra que hay un camino de velitas, que la conducían a un paquete, a un paquete de regalo. Cuando ella abrió el regalo, eran unas perlas que el esposo le había traído. Para ella, obviamente, eso no era lo que más le importaba, pero fueron cosas que ella dijo, por eso para ella su espiritualidad era tan importante, porque ella dice, para mí, o sea, como que alguien me oye, alguien está interesado en que esto funcione, ¿cierto? Pero él hizo él hizo muchas otras cosas que más adelante las vamos a mirar cuando veamos lo de la terapia focalizada en emociones. Esta esposa dice, las cosas que hizo mi cónyuge que facilitaron el perdón fue ser muy constante en escuchar, estar atento, decir dónde estaba y tratarme con mucho cuidado. Bien, la reconstrucción de la confianza por parte del ofensor, porque uno diría, no, es solamente ella, pero en la medida en que ellos intentaban decir esto ya pasó y ellas cada vez traían digamos, el historial a las discusiones, ellos también fueron perdiendo confianza. Entonces, uno de los esposos dice, el tema de uno mostrarse vulnerable con la pareja también ayudó mucho. Eso hace parte de uno entender, es recíproco, o sea, uno no puede ser empático si uno no se muestra vulnerable con la otra persona. Y esta esposa dice, él está arrepentido, pero hay un precio que pagar. A eso me refiero con hechos concretos. Ya me perdonó. Por favor, el siguiente paso. Deshazte de esto, deshazte de lo otro. Me refiero a que tu palabra y tu intención vayan acompañadas de lo que haces o dejas de hacer. Es decir, ella pedía coherencia y cuando empezó a ver la coherencia, empezó la reconstrucción de la confianza. También este fue un tema muy lindo, el perdón sin olvido, pero también sin resentimiento. Esta esposa decía, ¿cómo puede uno olvidar algo que perdonó? ¿Cómo puede uno saber si perdonó, si lo olvidó? Y el otro esposo decía, también se recuerdan olores, lugares, personas. Esto no termina, tal vez es culpa del hipocampo, él es médico, porque uno recuerda olores, sabores, imágenes, palabras. Para ella la persona del evento siempre estará ahí, para mí también, pero la diferencia es que no me genera disconfort. Bien, y este esposo también lo menciona de esta manera, y es que otro marcador de la reconexión fue la integración del perdón de la infidelidad en la historia de la pareja, es aceptar que eso es parte de su historia. Él lo dice así, ese perdón queda como una de las bases de esa nueva estructura de la relación, o sea, no lo puedes sacar. Ahí quedó y será mencionado el resto de la existencia, no como una cuenta de cobro, sino como parte de la estructura de la relación. Hasta que tenga 90 años, quizás no hablemos de ello, pero sabemos en el corazón que el perdón fue fundamental para avanzar. No podemos decir simplemente, me perdonas y ya me perdonaste ¿de qué? El perdón es parte de los pilares ahora mismo. Me parece que es muy lindo y que refleja ya un corazón muy sano, el poder decir esto es parte de mi historia. El impacto del perdón, lo primero fue el retorno de la esperanza para la pareja. Este esposo lo dice así, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ha sido un trabajo de parte y parte, un compromiso mayor en amor porque no es obligado. No es que te tienes que quedar conmigo, yo me tengo que quedar, sino que en ese compromiso hay amor y entender que sí hay amor, que sí había esperanza, que lo podíamos hacer juntos. Entonces, el retorno de la esperanza es uno de los efectos del perdón. Otro fue, quizás sería mejor decir efectos del perdón, la libertad de la amargura y el dolor que dio lugar al retorno de una sensación de paz para el ofendido. Entonces, el perdón libera de la amargura y el dolor. Lo dicen así esta esposa. Dice, bueno, básicamente recuperé la paz en mi mente y corazón. El perdón de una infidelidad es la mejor forma de estar en paz y volver a empezar. También la libertad de la esclavitud de la culpa.
Lo dice así este esposo: un proceso que cuando ya se da completamente ves que fue algo que pasó, pero ya no hace parte de tu vida presente, ya no vivo en función de eso, como lo estuve en tiempo en que era como una esclavitud hacia esa amargura. Ya no la tenía, ya no hablábamos del tema, ya nuestra vida empezó inclusive a ser mejor. Ustedes recuerdan que parte de lo que antecedió a la infidelidad era que vivían en una burbuja de idealización, y lo que el impacto del perdón fue salir de esa idealización y conectarse con la humanidad del otro. Entonces, este esposo lo dice así: ahora considero que la relación con mi pareja es más madura, menos ingenua, menos pretenciosa. Ya puedo vivir sin miedo. Y su esposa lo dice así: en lo emocional nos mostramos más reales, sin utopías, disfrutando paso a paso cada día de pareja. Ahora comprendo que él no era perfecto, que comete errores y que también está en su proceso. Otro efecto del perdón fue el cambio de la autoimagen de la ofendida. En medio de su crisis inicial, ella se percibía muy cruel, y cuando sucede perdón, ella logra decir: no soy tan cruel como creía, puedo aprender a escuchar y ser empática frente al dolor. Y también la generación de confianza en el entorno. Ella dice: social y familiarmente algunos amigos nos piden que les recomendemos a algún terapeuta porque se nota el perdón. Eso es lo que les dicen los amigos. Evidencias del perdón en la terapia. Esta terapeuta dice: la primera señal fue dejar de poner al tercero como un protagonista que ya no está entre ellos. Otro fue la disminución del dolor, la aparición de la alegría, el poder decir puedo disfrutar contigo. Y dice: cuando él pudo abrirse y ser más vulnerable y ella pudo evidenciar que él estaba siendo vulnerable, esto le dio más tranquilidad. Bien, entremos entonces a la tercera categoría, que es la de terapia focalizada en emociones. ¿Cómo fue el proceso terapéutico? El número de sesiones de terapia en la pareja 1 fueron 31, en la pareja 2, 26. La modalidad fue terapia, sesiones de pareja individual, de pareja e individual. La duración de las sesiones eran en promedio de en promedio no, era mínimo 1 hora, máximo 1 hora y cuarto. La duración total de la pareja 1 fue 2 años en terapia, de la pareja 2, 9 meses. La frecuencia fue en la pareja 1 semanal y luego quincenal, y en la pareja 2 al inicio 1 e inclusive 2 veces a la semana y luego quincenal. El tiempo entre la infidelidad y el inicio de la terapia en la pareja 1 fueron 9 meses, en la pareja 2, 2 meses. Y el tiempo entre el fin de la terapia y la investigación fue de 1 año y medio en la pareja 1 y de 4 años en la pareja 2. Permítanme un sorbito de agua. Este fue el mapa. No fue, es decir, armar el mapa o armar como el derrotero, los ramales, lo hicimos a partir de las 3 etapas, porque nos lo daba la terapia. No tuvimos que inventar nada. Faltaba más que tratáramos de inventar algo que ya nos está dado. Entonces, lo tomamos: qué pasó en el desescalamiento, qué pasó en la reestructuración del vínculo y la promoción del involucramiento emocional, qué pasó en la consolidación del cambio, y hubo uno más, que fueron los desafíos y los procesos ya y los recursos, en cuanto a las terapeutas se refiere. Bien, ¿cuáles fueron las motivaciones en el desescalamiento? ¿Qué motivó o motivaciones para buscar terapia? Entonces, es importante entender acá que cuando la crisis por infidelidad era insostenible, ellos buscaron terapia, y también cuando otros en su entorno percibieron la intensidad de la crisis y los aconsejaron ir a terapia. Estábamos prontos al divorcio, dice una esposa, y en la iglesia nos recomendaron a la terapeuta. Y otra esposa dice: me estaba enloqueciendo y quería saber si eso era normal. En el desescalamiento también fue muy importante lo que Sue Johnson habla como la tarea número 1 en su libro, que es la empatía.
Y la empatía es parte, eso no es exclusiva de la terapia focalizada en emociones porque es parte de todas las terapias contemporáneas, pero sí la terapia focalizada en emociones le da un peso muy grande, muy importante, por eso ella lo llama la tarea número 1. Entonces, la terapeuta uno dice, con ellos siempre hubo mucha empatía, con ambos, porque la idea era tratar de entender la posición de ellos, porque evidentemente ambos vienen de dos historias muy disfuncionales, con mucha orfandad, con figuras paternas muy poco saludables. La terapeuta 2 dijo, una cosa que creo que me ayudó mucho fue comprender el tema de las neuronas espejo como terapeuta, porque facilitaron la empatía y la confianza de ellos con el sistema terapéutico. Eso ayudó inmensamente en el proceso. También la identificación del ciclo. Ya creo que con esta figura ustedes pueden darse cuenta cuál fue el ciclo. Y voy a leer tal como fue la entrevista a profundidad en este pedacito. Y dice lo siguiente, la entrevistador, o sea, el investigador, dice, ¿tú cómo expresabas? Ay, aquí no estoy, permítanme. No puedo regresar a esto. A ti no se escucha. Estás muteada. Estás en mute. Perdón, no sé qué hice. Ya, listo. Esto fue una transcripción exacta de cómo fue este pedazo de la entrevista a profundidad con el esposo de la pareja 1. Entonces, él fue así y yo creo que con esto y la figura anterior ustedes pueden deducir cuál era el ciclo. Entonces, él le pregunta cómo expresabas lo que estaba pasando. Él dice, no hablando. El entrevistador le pregunta, ¿y cómo ella se daba cuenta que tú estabas de mal humor? Porque me preguntaba y yo era monosilábico. ¿Ella qué te decía frente a tu mal humor? ¿O qué hacía? Ella se enojaba mucho y me cuestionaba. ¿Por qué reaccionaba así, de esas formas, si no tenía razones? Cuando ella tocaba el tema, ¿tú qué pensabas? Él responde, pues no, yo ya no lo estoy haciendo, ella no tiene por qué estar mal por eso. El entrevistador pregunta, ¿tú qué pensabas de ella? Al principio pensaba que estaba como estancada. El entrevistador pregunta, cuando tú te ponías malhumorado y también ella se enojaba, ¿cómo se enojaba? Se portaba violentamente. El entrevistador pregunta, ¿violentamente es como qué? Y el esposo responde, sí, en un par de ocasiones hubo contacto físico. El entrevistador pregunta, ¿y qué hacías tú? El esposo responde, yo no me defendía, no reaccionaba. El entrevistador pregunta, ¿no le contestaste el golpe? Y él responde, bueno, una vez que traté de apartarla fue lo único, pero de resto no le respondí. El entrevistador pregunta, cuando tú te enojabas, malhumorado, ¿qué pensabas acerca de ti mismo? Y el esposo responde, yo creo que uno se justifica, fue la primera reacción, justificarse. Lo que me pasaba por la cabeza era, pero si ya pasó, eso se puede trabajar. Pues yo lo veía muy por encima. Entonces, eso era lo que yo pensaba. Creo que, no sé si alguien quiere decirme cuál es el ciclo que estábamos viendo acá. Voy a abrir su micrófono y decirlo. Fíjense que él era monosilábico, no respondía, trataba de alejarse, y ella le seguía preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Le pegaba, llegó al punto de pegarle. ¿Pati? Sí, aquí estoy.
Mira, Paulina. Oye, yo creo que, bueno, él obviamente está muy encerrado en sus culpas, tal vez también en el dolor de haberla embarrado, como dicen allá. Y obviamente ella también estaba muy ansiosa por saber, por querer entender, por poder comprender esta situación. Entonces también obviamente se da como el circuito de que ella muy ansiosa, como muy perseguidora por saber, por comprender, por entender, por sobrellevar esto, y él con eso se ofuscaba, se cerraba más, no quería saber más de ella, y obviamente el aislamiento que él provocaba, el rechazo que provocaba, ¿no es verdad?, en ella, hacía que ella también se volviera a poner cada día más ansiosa. Entonces, de ahí no iban a salir, porque ese circuito obviamente iba a ser muy negativo. Ujú. Muchas gracias, Paulina. Sí, este es un típico danza de la polka, tal como él lo cuenta de cómo era, donde hay un perseguidor, ella lo perseguía teniendo la desconexión emocional, etcétera, estaba ahí con todo el tema de la herida de apego, y él también estaba muy asustado, entonces él trataba de huir de ella. Entonces, una de las cosas que ayudó en este proceso fue poder identificar que la terapia focalizada en emociones le ayudó al terapeuta, fue poder identificar cuál era el ciclo que se estaba dando dentro de la pareja en ese momento, en esta etapa del desescalamiento, ¿no? Bien, la terapeuta 2 dice, ¿qué más pasó en el desescalamiento? En esta etapa él trataba de explicar, es más o menos lo que Paulina nos acaba de decir. Ella estaba muy enojada, se sentía muy insegura con él, se puso hipervigilante. Él sentía que para qué ella tenía que hacerle preguntas y vigilarlo tanto si él ya había dejado todo eso atrás. Y ya no tenía esa relación, entonces él se escondía y se callaba. En la medida en que él se callaba, ella se ponía más hipervigilante porque pensaba, si él se calla es porque está escondiendo algo. Entonces él trataba con mucho miedo de dar unos pequeños pasos hacia ella y la veía inalcanzable. Eso fue como en la primera etapa, cuando ellos estaban muy escalados. Otro recurso importante en el desescalamiento en esta etapa fue la elaboración de historias de apego, porque fue un recurso para la terapeuta y también para los consultantes. Dice la terapeuta de la pareja 1, cuando trabajamos la historia de apego, los separé como 2 o 3 sesiones para trabajar su propio ser, para que pudieran comprender su propia perspectiva. Más que todo, su decepción, en el caso de él, por sí mismo, por no ser la persona que él quería ser, haberse fallado a sus propios valores. Recuerden que él se había prometido que como su papá había sido tan infiel, él no iba a ser como su papá. Entonces, él se siente muy decepcionado y la historia de apego les ayuda tanto a las terapeutas como a los consultantes a identificar aspectos para trabajar. También, pues, es una identificación de las necesidades de apego. En la parte herida fue ser reconocida, amada, apoyada, acompañada, admirada y comprendida. Y en la parte ofensora, ser escuchado, apoyado, respetado y amado. Los dos mencionan ser amados y apoyados. También se ayudó mucho a identificar las emociones sensibles. En esto no pongo relatos porque bueno, el tiempo no nos da, pero es algo que también ya sabemos y conocemos. Las emociones sensibles fueron la tristeza, la soledad, el miedo, el dolor y la vergüenza. Y en la reestructuración del vínculo sucede esto, que es que la infidelidad en esta etapa pasa a un segundo plano. Dice esto la terapeuta de la pareja 1. Para ella fue muy importante poder expresar no solamente el dolor, sino su miedo. Y para él también. Su miedo era, esto va a durar siempre, siempre me la va a cobrar, siempre me va a volver a sacar la cosa en la cara. Nunca voy a poder volver a llegar tarde del trabajo porque siempre la voy a encontrar en alerta, al encontrarla mal. Entonces, fíjese que ella, o sea, la esposa, cuando empieza a expresar no solamente su dolor, no solamente su rabia, sino también su dolor y su miedo,
Eso le ayuda a él también a identificar cuál es el miedo propio de él. Bien, otro aspecto importante que surgió en esta investigación, en esta etapa de la reestructuración del vínculo, es que el ofensor pasa de poner el foco en la ira a ponerlo en el dolor de la persona herida, porque el ofensor estaba todo el tiempo, lo que veía era, como en el diálogo que vimos, veía era, esta persona está con ira furiosa, y de pronto llora, pero es un llanto con ira. El foco lo ponía todo el tiempo en la ira. Entonces, esto lo dijo el esposo de la pareja 2. Me ayudó mucho a entender no solo la ira de mi esposa, sino el dolor. Eso pienso que fue valioso para entender la dificultad del perdón de ella que tanto le costaba. Y el quinto aspecto dentro de esta etapa fue que se logró comprender la historia de la esposa desde la perspectiva del apego. Miren lo que dice el esposo de la pareja 1. En esos momentos, cuando ella se empieza a abrir, y recordemos que estamos hablando de la terapia, yo empiezo a entender muchas cosas. Una de esas es, ella ha sufrido mucho con los hombres que han sido parte de su familia. Vengo yo y hago exactamente lo mismo y le fallo también. Y empezar a comprender todo lo que ella estaba sintiendo, como que uno ya está a la defensiva, uno no está para responder, para contraatacar. Perdón, uno ya no está, aquí nos faltó un no. Si uno de verdad quiere entender, se puede comprender todo lo que ella está viendo, viviendo, toda la maraña que tiene en su cabeza y en el corazón. Entonces empieza uno a bajar la guardia. Entonces él empieza a entender que lo que pasa es que ella viene de una historia donde tenía una expectativa muy grande de que este hombre en mi vida no me va a fallar. Y le llama mucho la atención la manera en que él expresa lo que él veía en ella, cuando ella empieza a abrirse, y cuando él baja la defensividad, y es, ella tiene una maraña en la cabeza y en el corazón, ¿qué hago yo defendiéndome? Muy bien. Y por el lado de la parte herida, también empieza a ver el esfuerzo de quien había ofendido. Entonces, esta esposa dice, lo escuché en terapia y vi su esfuerzo por ponerme en primer lugar, aún por encima de su mamá. Y vi que él sentía mucho dolor por lo que había hecho y se sentía avergonzado y sorprendido con él mismo. Empecé a sentir compasión por él, porque además se mostró vulnerable y sin mentiras. Bien, y en la última etapa, que es la etapa de la consolidación del cambio, una de las cosas es que el darse cuenta de varias cosas es muy importante. Veamos este relato. Dice, la terapia me ayudó a darme cuenta de la razón por la que fui infiel, a entender a mi esposa, sus reacciones, sus palabras y a poder alejarme de las cosas que podrían ser un problema para hacer lo mismo otra vez. O sea, quería evitar un nuevo episodio de infidelidad. También los cambios positivos en la sexualidad. Esta esposa lo dice de esta manera. Nuestra sexualidad era muy normal y básica, y de pronto hay temas que son muy íntimos que creo que son importantes que las parejas los toquen, lo hablen y le den un manejo. Nosotros nunca habíamos tenido esas conversaciones acerca de la intimidad de nuestra sexualidad. Luego de ese tiempo, el tiempo de la terapia, empezamos a hablar sobre el tema y abrirnos un poco más y a vivir una sexualidad de una manera diferente, donde los dos nos sentíamos muy bien, pero era diferente. Era diferente a esa sexualidad normal y básica que había antes de lo que sucedió del evento. También evidenciamos consolidación del cambio en la evasión, de la evasión a la proactividad. Esto dice el esposo de la pareja 2, dice, ahora soy más amoroso, siendo muy intencional en la intimidad, romántico, sensible, dedicado, buscando momentos de compartir y esparcimiento. Hay un gran avance. La terapia nos ha permitido ver otra forma de amarnos y cuidarnos. Ahora hablemos un poco de los desafíos para las terapeutas. Un gran desafío fue la ansiedad de la persona herida. Dice la terapeuta 1, el problema de la ansiedad de ella fue uno de los desafíos importantes porque sin eso
la medicación era muy difícil calmar su cerebro. Ya les había mencionado que fue remitida esta esposa a psiquiatría y recibió tratamiento con antidepresivos por 1 año cuando hubo una alarma roja de intento de suicidio. Otro desafío fue la desesperanza de quien ofendió. El esposo decía, aquí no va a pasar nada, llevamos 4 meses y seguimos en las mismas. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Entonces, la terapeuta dice, me ponía a preguntarme, bueno, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Esto para dónde va? ¿Se va a demorar demasiado? Esto fue también un desafío. Digamos, esa ansiedad estas preguntas que se hacía el esposo, ya probablemente él quería que también las cosas pasaran muy rápido y se resolvieran muy rápido. Otro desafío fue no saber la etapa del proceso en que estaba la terapia. Decía esta terapeuta, el sentir que a veces avanzaban, pero luego a las 2 o 3 semanas retrocedían. Entonces fue un poco inestable el proceso. Iban bien, luego para atrás, luego muy bien y así. Entonces cuando a veces yo pensaba que ya estaban en la etapa 2, realmente estaban en la etapa 1. Otro desafío fue la ira y el miedo en la pareja escalada, dice esta terapeuta. El desafío más grande fue cuando ellos estaban tan escalados. La ira y el miedo permeaban el sistema terapéutico totalmente. Es decir, era un esfuerzo muy grande. Yo creo que mis neuronas espejo estaban prendidas todo el tiempo con el uno y con el otro. ¿Cuáles fueron los recursos de la TFE para enfrentar los desafíos? Fue el reflejar, validar, representar. Fueron las 3 más importantes técnicas que mencionaron las terapeutas. Y el trabajo individual fue muy importante, las historias de apego y el trabajo con las emociones sensibles. Conclusión. El perdón es un proceso que tiene unos atisbos cuando se descubre la infidelidad. Cuando se descubre la infidelidad, la relación queda más o menos así, como algo que se está deshaciendo, como una red que no tiene, se está deshaciendo. Y es cuando generalmente el esposo, perdón, en este caso el esposo, pero si lo ampliamos, digamos la persona que ofendió, intenta pedir perdón, pero es un perdón que es para calmar la ira del ofendido, para evitar la ruptura de la relación, para aliviar la culpa, pero ese tipo de perdón no es bien recibido por el ofendido. No, o sea, esto no. Entonces, digamos que dentro del proceso de perdón aquí hay un esbozo, un atisbo de perdón, pero luego entran en un proceso de terapia con altibajos, como decía la terapeuta, para adelante y para atrás, como decían también, era una montaña rusa de emociones, esto fue una bomba, pasan por las 3 etapas y allí van construyendo una urdimbre, van tejiendo en la urdimbre que provee la terapia focalizada en emociones, que permite un constructo de perdón en el contexto de la reconexión emocional y relacional que promueve la terapia focalizada en emociones. Entonces, sigue siendo un proceso. Muchas veces en este primer intento o primer atisbo de perdón se quiere que esto sea como mágico, pero definitivamente no lo es. Y creo que algo que quiero leer para que nos animemos todos es esto que dice esta esposa. Miren lo que dice tan lindo. Si me dijeras, si tú puedes volver tu vida y tuvieras la opción de saltarte este paso de la infidelidad y el perdón y la terapia y seguir viviendo como venías, yo te diría que no lo quiero. Hay más ganancia hoy, hay más madurez. Puedo mirar a mi esposo con misericordia. No tengo que esforzarme en tener una máscara. Ya no lo veo a él desde lo idílico, sino que lo veo como él es, que tiene defectos y debilidades, pero que se esfuerza para que nuestra relación sea una buena relación. Es entender que nuestro mundo va más allá de nuestro bienestar personal, que cuando somos mejores personas como esposos, como familia, como núcleo, podemos aportarle más a la sociedad y a las otras personas.
Muchísimas gracias por escuchar. Y por acá estamos. Muchas gracias, Patti, por la presentación hermosa. Y abrimos este espacio de preguntas, de comentarios, de intercambios, porque ver en blanco y negro las cosas puestas de esta manera por ustedes es realmente muy bonito. ¿Verdad? Este es un privilegio para mí compartir este estudio que nos sacó canas. Pero fue muy lindo, ¿no? El entrar en esto. No sé si hay comentarios, si hay preguntas, si hay aportes. Diana Bravo. Yo siempre hablo, qué pena. Bueno, espero no robar. Maravilloso. Yo creo que así aprendemos más, compartiendo. Y fíjense que yo tenía muchísimo interés en esta plática porque yo llegué a parejas primero con pues como con la formación de Esther Perel. Y cuando descubrí EFT ya pues mi mundo se amplió, ¿verdad? Y se profundizó muchísimo. Y obviamente se me hace un enfoque mucho más noble, o sea, yo me identifico 100%, estoy en formación, pero mi forma es EFT. Pero siempre me ha venido esta duda, porque yo antes, como que mis colegas siempre me mandaban las infidelidades, porque justo sentían que yo no tenía esta visión como entre moral o como acusadora. Y había unos pasitos que yo los encuentro como muy compatibles con EFT, pero siempre he tenido una duda y no me la he podido quitar, que es que yo veo como que quiero entender esto, como si fuera un perro detrás de su cola. De hecho, no solo lo veo en una infidelidad per se, o sea, en una relación tal, sino en cualquier fractura de la confianza, mayor o menor, como un perro que persigue su cola, porque como que mi sensación, no sé si es por esta formación previa, pero es como si el motivo o un motivo muy grande de escalamiento fuera la ansiedad que se disparó por esta lastimadura de confianza y que como si un motivo preponderante de que estén tan escalados fuera ¿no? O sea, una ansiedad gigantesca que detona en una gran evasión, que en una gran ansiedad que tal. Y yo antes creo que lo trabajaba más fácil, pero menos profundo, mucho menos profundo, ¿no? Como si entrara primero por la infidelidad, ¿no? Por no lo veía yo quizá tanto desde el perdón, pero sí como del hacerse cargo, que ahora pienso sí, pero por ejemplo, ¿no? Para una persona evitativa hacerse cargo es súper difícil. Y que la persona que se sintió herida tiene una necesidad imperante de eso, ¿no? Y entonces veo cómo se cicla y se cicla. Y la duda, no sé si voy medio diciéndola, pero la duda es, para poder tocar las emociones vulnerables de la etapa 2, ¿cómo desescalo a la pareja si un gran motivo del escalamiento es como esta inseguridad que siente la persona lastimada? Veo que algunos dicen que siento, ya no me estoy sintiendo tan mal con la duda, ¿no? O sea, como que antes yo pensaba primero, ¿no? Como, a ver, vamos a darle cierta seguridad a la persona, aunque todavía no profundicemos, y eso entiendo como si desescalara, pero en el enfoque EFT pienso que no, se hace más bien como un close-up a toda la relación y se toma la infidelidad como parte de un ciclo y no al revés como lo veía antes. No sé si ya enredé demasiado, ¿no? O sea, imaginemos, en términos muy concretos, la persona ansiosa que está herida, es muy difícil que se desescale si no hay este proceso de que se haga cargo la persona que lastimó, y la persona que lastimó no se hace cargo porque entiendo que la emoción vulnerable es el miedo.
y eso es lo que siento que hace círculos y círculos y círculos. Como si se me hiciera, pero estoy segura que es porque no lo entiendo, un poco contradictorio. A ver, ¿Cómo se van a desescalar si la persona que lastimó, aunque obvio no es la responsable de la desconexión completamente, no asume o no... Y bueno, no sé si enredé o más o menos ya me di a entender cuál es mi... Pati, ¿querés comentar? Pues, lo primero que digo es que me identifico con Diana. Gracias. Y creo que la experiencia de poder en el contexto de la terapia, en esta primera parte, en esta primera etapa, obviamente, pues aquí tenemos supervisores y entrenadores que podrán darnos un poco más de elementos, pero desde la investigación, el tema, un tema que fue muy fuerte, quizás uno pues en los relatos no lo evidencia tanto, pero el tema de ser empático con cada uno en frente del otro, como que esto que va ayudando a que la persona vaya bajando, bueno, aquí hay alguien, y se me fue, la técnica de la evocativa, Norma, Preguntas evocativas. de las preguntas evocativas. Estas preguntas evocativas ayudan a la persona a ir un poquito más allá, pero no, estamos aquí para escuchar ponernos a los pies de los que más saben. Creo que tenemos que poder construir esta respuesta entre todos. Y lo que estás diciendo, Diana, es algo por lo que hemos pasado todos y nos hemos preguntado todos. ¿Qué es lo más importante acá? Cuando hay una infidelidad, es importante para las personas nombrarla. Existe, me dolió. Y el poder lograr en esa etapa de desescalamiento, no hablar de, como decía una paciente mía, usaba una palabra que ni siquiera era infidelidad, era como la falta o el desliz, o entonces es como si no le diéramos forma a lo que fue la infidelidad, la traición, el dolor que produjo enfrentar, que como decía una de las, en uno de los pedacitos que nos leyó Patti, de la última persona que yo esperaba, esto era de ti. Creía que los otros hombres de mi vida eran diferentes y que tú eras el que nunca iba a traicionar esto. El poder no es la infidelidad como tal, es la traición a la confianza y la herida a mi persona, lo que yo esperaba, lo que yo sentía que tenía, lo que pasó entre nosotros, el hecho de que logremos en esa primera etapa de desescalamiento que la persona sea vista y escuchada, que lo que pasó no pasó como cuando pasamos la hoja, me dolió, me sigue doliendo y no logro aún recuperarme de todo lo que esto implica. Entonces, cuando logramos en esa etapa de desescalamiento el quedarnos ahí con Prism y reflejar y validar, ir suave, simple, específico y lento, lo que hacemos es escuchar la especificidad de esto. Cuando este hombre dice, cuando escuché a mi mujer y logré entender lo que le pasaba por dentro, entonces puedo dejar de defenderme y tener consideración. Es ahí a donde vamos, a que la pareja se conecte. ¿Cómo se conecta? A través de escucharse el uno al otro y entender qué es lo que hay detrás de los comportamientos reactivos, qué hay detrás de mi dolor expresado con reactividad. Y eso cambia la forma en que veo las cosas.
y hace que el otro reconozca y valide lo que siento, que posiblemente es ese pedazo el que tú sientes como el perro buscando morderse la cola, porque cuando no hay reconocimiento y aceptación de la herida que causó, no estamos trabajando para resolver y enfrentar el dolor del otro. Acuérdense, como decía Patti, Sue dice, no solo es una cuestión de perdón, es que la persona necesita no solo sentirse entendida, necesita sentirse sentida. ¿Ok? Y cuando esta mujer o este hombre que fueron traicionados, en vez de escuchar, bueno, ya pasó, dame una oportunidad, ahora estamos diferentes, lo estamos haciendo bien, dice, ¿cuánto lamento haber provocado este dolor en vos? Nunca me imaginé que te sentías de esa manera. Si pudiera echar el tiempo atrás, sin duda lo haría. Y me da muchísima vergüenza, porque a veces lo pueden decir abiertamente, incluso en esta primera etapa de desescalamiento. Yo jamás pensé que me quería tanto, le dicen de repente, ¿verdad? Porque era como, si yo hubiera, yo creía que si ella veía que yo era infiel, me iba a dejar, y cuando ella me está dando esta oportunidad, no sé qué hacer con ella. ¿Ok? Y ella no sabe cómo ella está en esa situación porque se siente mal con ella misma de estarle dando una oportunidad cuando ella se dijo que nunca en la vida le iba a pasar lo que a su mamá le había pasado, por ejemplo. Entonces, aquí no se trata de las cogniciones nada más, sino de ayudarlos a entender cómo llegaron a esa cognición y si eso es lo que realmente sienten que quieren o no, porque esta parte de que cada uno de los miembros de la pareja se entienda a sí mismo, entienda dónde estaba, qué sentía, qué pensaba, qué hacía, cómo reaccionaba, les permite a los dos ir entendiendo la dinámica y si bien no justifica nada, por lo menos yo digo, ahora entiendo por qué hacía esto. Entonces no lo estaba haciendo porque no le importa, sino porque tenía miedo de que si me decía, como yo tantas veces dije, que jamás lo iba a perdonar, él lo negaba y no había manera de que lo reconociera. ¿Me explico? Pero entonces vamos muy despacito desilvanando todo ese tejido que hay por dentro para poder realmente llevarlos a un lugar donde ellos puedan reconstruir. Solo van a poder reconstruir si se pueden escuchar, si se pueden entender, si pueden empezar a conectar. Por eso es que no se hace tempranamente. Porque si uno de los dos no está en el mismo lugar para caminar juntos en el proceso, nos va a salir mal, no va a darse lo que necesitamos dar. Entonces, ahí es donde nos quedamos mucho rato más en ese proceso de desescalamiento. No es que no hablamos de la infidelidad está nombrada, la infidelidad está reconocida y la necesidad de pasar la hoja está conversándose y podemos ayudar a que ellos entiendan que es normal defenderse de esta manera, pero eso a veces aumenta la distancia porque el otro no se siente reconocido en su dolor. ¿Sí? Más o menos por ahí, porque no me voy a quedar en esto todo. Marcy y Jessica, perdón, no sé si te aclaré un poquito, Diana. Sí, de hecho, fíjate que cuando te escuchaba, pensaba que la mayor dificultad que suelo tener yo, fíjense qué forma sintética tenía yo antes, es como si yo hiciera una especie de check. Si la persona que fue infiel tiene la posibilidad, la intención, la capacidad de aceptarlo, para mí era, ok, son candidatos. Y con EFT lo que he visto es, no, pues no la tienen, ¿no? Y sigo pensando en la evitación. Y veía, y he intentado, he aprendido un poquito y he practicado un poco lo de rebanar delgado. Eso era lo que pensaba cuando te escuchaba, Norma.
yo siempre sentía mucho miedo de cuando la persona ofendida estaba en la ansiedad y diciendo, luego sentía la detonación de la persona evitativa como de solo escuchar e inclusive escuchar la palabra no infidelidad o tal. Y como a lo mejor masajear en que esa persona pueda saber lo que está sintiendo, que eso es lo que a veces no es, ¿no? O sea, la defensa. Y validar un poco lo que estás observando. Validar esa defensa, que era lo que Claro. decías tú, ¿no? Validar la defensa per se en la etapa 1, porque ni siquiera sabías. Estoy pensando en ella, era la mujer evitativa, tal, y entonces se detonaba horrible. En cuanto él decía, me dolió, así con esa palabra, me dolió mucho, ella ya se construía el muro, ¿no? Así, súper fuerte. Y te quedas ahí y rebanas más delgada. ¿Qué está pasando en este momento? Y entonces ella tiene que ir a poder, viendo y entendiendo dentro de ella qué es lo que la activa. Y en ese proceso de que ella descubre, él a su lado la escucha. Y la escucha. Explorar y entender ella esto. Entonces es un proceso donde van juntos y juntos van aprendiendo y reconociendo. Y cuando delineamos el ciclo, entonces eso permite entender las defensas o cuando vamos rastreándolo. Entonces, ahora hace sentido por qué cuando pasa esto sucede esto otro. Pero entonces vamos muy, muy despacito en el proceso. Perdón, Marci y Jessica. Sí, hola, ¿cómo están? Qué bonita charla. Muy reveladora para mí, ¿verdad? Y sí, no estás sola en eso, Diana, con lo que sientes. Pensaba justo ahorita en cómo de repente tengo ahí como dos parejas que ha pasado que la infidelidad no necesariamente es como, o sea, bueno, no hay una infidelidad en curso, pero la mujer de esta relación es una relación, ¿verdad?, de un hombre y una mujer. Ella se siente engañada por él porque él elige o le da prioridad a otras cosas que no es ella, digamos, y lo vive como quien estuviera viviendo una infidelidad, porque los acuerdos giran en torno a que él quiere tener esos días libres con sus amigas y con estas personas, y ella confía plenamente en el que él no es infiel, pero lo vive como una infidelidad. Entonces, es como lo que me causa aquí curiosidad es, yo sí me veo como ese perro, ¿verdad?, que se persigue la cola, porque en este tipo de casos, pues no hay una infidelidad en curso, pero lo que yo veo es que esa persona lo está viviendo como una infidelidad y él nunca va a reconocer el dolor que en ella hay con eso, porque no lo ve como tal y porque lo único que ve es que él está perdiendo libertades que ella por ser controladora le está quitando. Entonces, qué frustrante también, o sea, el ver que es el engaño o la infidelidad puede vivirla un miembro de la pareja sin que necesariamente haya una tercera persona involucrada. No sé si me explico. Soy suficientemente importante para mí, para ti. No me priorizas, no me escoges. Hay otras cosas más relevantes e importantes. Esto termina siendo la clave del dolor. No fui suficiente, no me escoges, no soy importante, no me consideras. Son formas de acercarse a la realidad que vive el otro desde el sentimiento, ¿ok? Para comprender qué hay detrás del comportamiento reactivo. Acuérdense que siempre tenemos que ir a buscar qué hay detrás, qué mueve ese comportamiento reactivo, qué le da origen, qué le da gasolina para que sea mucho más fuerte e intenso. Marci. Sí, yo quería retomar un poco lo que tú estabas diciendo, Norma, y con respecto a la inquietud Marci, para quienes no la conocen, es una de nuestras coordinadoras de Panamá.
Hola a todos. Tengo un tiempito que no me he podido unir, pero ya estoy de vuelta. Y un poquito también con respecto a la inquietud de Diana, ¿no? Cuando lo dijiste, Diana, me acordé en una de las primeras veces que estudié esto desde IFT, y me quedó siempre muy claro que es importante hacer sentido, uno como terapeuta, y ayudar a la pareja a hacer sentido de qué significa la infidelidad para ellos, porque infidelidad es como un término genérico, ¿ves? Pero para cada persona tiene un significado emocional distinto, de acuerdo a su historia de apego y a la historia de la relación. Entonces, cuando nosotros podemos ayudar sobre todo al herido, pero también, y muy importante, al que ofende, de verdaderamente qué significa para mí esto, emocionalmente hablando, ¿no? ¿Cuál es el significado? Significa, por ejemplo, en lo que decía Norma, yo siempre me dije a mí misma que si me pasaba esto, yo me salía de la relación. Y ahora resulta que estoy aquí peleando. O sea, ¿cuál es el significado emocional para mí? Eso unido a lo que dijo Patti de la empatía y a lo que dijo Norma de la importancia de ayudarlos como a entender lo que está pasando, ¿no? Y dónde están. Creo que es súper importante. O sea, porque yo entiendo que la reactividad o las emociones reactivas son una mezcla de cosas del pasado con cosas del presente. Entonces esa gasolina que dice Norma, ¿no? O sea, entender que mi historia le da un significado distinto a este trauma, porque es un trauma la relación al final, ¿no? Hay un antes y hay un después. Entonces, en trauma es así, ¿no? ¿Cómo lo vivo, cómo lo entiendo, cómo lo experimento y cómo lo siento, ¿no? ¿Qué significado emocional le doy? Yo creo que si sobre todo el herido logra hacer sentido de eso, lo puede ayudar mucho a bajar la reactividad y la ansiedad. Pero no sé si te ayuda. Otra cosa que quizás, sí, sí estoy conectada, que quizás ya mirándolo desde el punto de vista de la investigación, si uno mira en la primera parte, había unos antecedentes, la relación estaba desconectada, o sea, no tenemos que llamarlo necesariamente infidelidad, puede llamarse otra cosa, podemos llamarlo desconexión. Esto en cuanto a lo que mencionaba Jessica, fue la persona que habló antes de Marcy, ¿verdad? Eh, eh, porque ahí hay como una nebulosa, ¿no? Eso no es infidelidad, yo lo llamo infidelidad, pero tú no lo llamas infidelidad. Pues como yo no lo llamo infidelidad, entonces, ¿cuál es el problema? Pero el problema está en que hay una desconexión en un nivel o en varios niveles, o hay una desconexión emocional donde tú no estás comprendiendo que esto me duele. O sea, lo que decía Norma, ¿no? Es todas esas necesidades de apego, o más que se ha convertido más bien en heridas de apego. No estoy ahí para ti, tú no estás aquí para mí cuando yo te necesito. Cuando quiero pasar tiempo contigo y tú optas por irte con tus amigas. Entonces, creo que si uno puede mirar en el contexto de lo que se llama como sacarlo, ya que para él no es una infidelidad, como sacarlo de allí temporalmente, como entre paréntesis, como diría Maturana, entre paréntesis, y mirar qué es lo que pasa en la relación y quizás en ese proceso pueda identificar, bueno, aquí de pronto no me ha acostado con otra, o de pronto sí, pero hay algo que ella está percibiendo con mucha desconfianza, inclusive como una traición, que no tiene que ser una traición de tipo infidelidad, pero que puede ser una traición. No estás aquí cuando te necesito. Diana. Nada más rapidísimo, justamente cuando las escuchaba pensaba en esto, ¿no? Como que me suena siempre el tema de infidelidad, como si cuando lo analizamos fuera infidelidad pero es pregunta si ustedes consideran que sí es así, o cualquier herida de apego, ¿no? Como justo descentralizarnos de la palabra infidelidad o de sí, ¿no? Como
de la zona gris de lo que yo coincido en que la cuestión es como más la desconexión emocional, que significa no te priorizo, y eso puede ser por encima de mis amigas, de mis amigos, de tu mamá, de mi papá, de quien sea. Claro que entiendo que hay un dolor mucho más profundo, ¿no? Cuando hay una relación, incluso la hubo o lo que sea, pero se me hace como que se comparte mucho con cualquier herida de apego, ¿no? En todo el seguimiento que le vamos dando y en la manera de hecho, siento que muchas veces esto puede lastimar mucho a la persona herida, como sentir que no es, y eso me quita mucho, gran parte de la duda, Norma, que se nombre, ¿no? Como que eso puede calmar mucho, que se nombre como una herida de apego, que se apellide o no infidelidad, o que se apellide como sea, ¿no? Eso que estás diciendo es muy importante porque me da lugar a hacer una pequeña aclaración. Sí. No toda herida de apego es una infidelidad. No. ¿Ok? No. No. Porque cuando yo te necesito mucho en un momento de gran vulnerabilidad para mí y no estás ahí para mí, hay oportunidad de que se dé una herida de apego. Estoy a punto de tener nuestro primer hijo y para ti es ineludible un compromiso que tienes y te vas y me pongo de parto antes y me complico y no te tengo a mi lado. Y siento que no le diste importancia a eso que era tan crucial para mí en mi vida. Se murió mi papá o mi mamá y no pudiste estar ahí para mí. Yo tenía un vínculo muy fuerte con una de esas personas, porque creo que es importante que lo ampliemos. Las heridas de apego son más. ¿Sí? Muchas. Sí, sobre una herida de apego anterior se monta una actual, mi reacción posiblemente es más fuerte y se me hace más duro abrir la puerta al perdón. Porque acuérdense que para que haya perdón, tiene que haber capacidad, oportunidad para reparar. Si no hay oportunidad para reparar, no estamos pudiendo caminar por la vía del perdón. Sí, o sea, a lo mejor mi acotación era justo la misma que dices tú, como que no toda herida de apego se trata de infidelidad, hay muchísimas, pero justamente, ¿no? Porque a veces es mensajes, vi otras cosas que tienen que ver con la confianza en el sentido, pero pueden ser de otro tipo que no tiene nada que ver, ¿no? Y el, digamos, masaje emocional sería el mismo, Norma, ¿sí? De quien lastimó la herida de apego y quien se siente herido. A ver, tenemos que ir a los dos lados. Primero, necesitamos ir entendiendo y la persona que fue herida necesita poder sentirse segura y que nosotros creemos ese espacio donde pueda hablar realmente de su dolor y ser escuchada, vista y comprendida. Sí. Y es ese primer momento que es muy importante cuando hacemos propiamente la reparación. En el momento del desescalamiento, vamos a escuchar un poco a ambos y cómo cada uno vive y maneja esta situación. Y acuérdense que siempre en ese primer momento hay un ping-pong rápido donde yo estoy escuchando y contrastando porque quiero que el otro esté involucrado en lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora de la sesión, para que los dos se sientan comprendidos. Sí. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere compartir, ampliar. Este es un tema que realmente todos enfrentamos y atendemos y que muchas veces también moviliza cosas en el terapeuta. Y por eso es tan importante el poder
cuando hacemos supervisión, no solo supervisar la técnica, sino lo que pasa con nosotros y cómo nos acercamos y nos aproximamos a ayudar a nuestros pacientes según sea la situación. Yarabi, Quizás, perdón. Pati, perdón. ok. Quizás el tema también de poder, esto que uno hace con cada uno de ellos, que dice Norma, importante que cada uno de ellos pueda estar uno involucrándolo en la terapia, tiene mucho que ver con que cuando uno trabaja con uno, le está haciendo un masaje cerebral al otro. Es decir, y esto puede durar mucho tiempo. Fíjense que dentro de los casos que nosotros vimos, si bien hubo un proceso terapéutico de 9 meses, el otro duró 2 años. 2 años, o sea, no, estos son procesos largos y el desescalamiento es un proceso largo. Una de las cosas, no recuerdo si lo puse en la diapositiva o no, pero una de las terapeutas decía, a mí me ayudó mucho a entender que yo tenía unas neuronas espejo, porque eso no estaba allí en la presentación. Sí, Pero, pero lo dijiste, sí. Lo dije, pero ella amplió algo más y quiero decirlo porque pues está en la investigación, era el hecho de que ella se sentía, ella decía, el miedo y la ira permearon totalmente el sistema terapéutico y la sesión y ella terminaba absolutamente abrumada. Ella decía, yo terminaba exhausta, abrumada, sintiéndome la peor terapeuta del mundo. Y el hecho de entender que había unas neuronas espejo le ayudó a decir, ok, no necesariamente esto es mío. Hay cosas que son mías, sí, pero hay cosas que me están. O sea, eso le ayudó a lidiar con esta tensión tan grande, porque no solamente está el tema de que uno pueda sentirse que uno no está siendo un buen terapeuta, sino que no está dando resultados. Entonces, fíjense que la otra terapeuta también dice, a veces iban para adelante, después para atrás, y yo ya estaba en etapa avanzada en etapa 2 y resulta que todavía estaba en etapa 1. Entonces, creo que esas son pequeñas cosas y también fue la razón por la cual pusimos como una condición para las terapeutas que pudieran estar en supervisión, por lo menos para poder que tuviera algo de validez, pues algo de validez, no, que tuviera validez el estudio, ¿cierto? No, que no fuera, es decir, ahí había como la terapeuta pudiese haber eventualmente llevado esto a alguien más con más experiencia que también le ayudara a decir, pero es que tú tienes unas neuronas espejo que te están respondiendo cuando hay tanta ira y cuando hay tanto miedo, están ahí tratando de, entonces, cómo usarlas, ¿no? Jarabi, te interrumpí. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por los aportes. Quería pues comentarle, más que todo, pues conocer un poquito pues su experiencia en los casos en donde hay una infidelidad causada en el ambiente laboral, ¿no? Y el infiel pues tiene que, o la persona que hiere tiene que seguir yendo al ambiente y al mismo tiempo pues están teniendo que ver cómo pues solucionan o solventan pues la parte de la herida, ¿no? Por la infidelidad. Estoy llevando pues un caso en donde ya tengo casi 1 año y medio trabajando con ellos, pero durante pandemia pues se fue llevando un buen proceso, pero en cuarentena, ¿no? Todavía estamos en pandemia. Pero pues al salir y volver al ambiente laboral, obviamente se han detonado pues toda una serie pues de situaciones y está siendo pues súper difícil. Entonces pues quería pues más escuchar un poco pues sus puntos sobre este tema y pues si tienen alguna recomendación. Gracias. Creo que es un tema muy difícil porque digamos que la tercera persona en cuestión sigue estando presente de alguna manera. Puede ser que la relación ya no está, pero sigue estando presente de alguna manera. Y eso puede impedir, eso es lo que te estoy entendiendo, que la persona ofendida no pueda recuperar completamente como
la tranquilidad, la paz y la confianza, porque ahí está la otra, la está viendo, que es parte de todos los pensamientos que asaltan, ¿no? La está viendo, le puede estar coqueteando, es decir, la persona, ustedes se acuerdan que hay los caminos neuronales vuelven y despiertan toda estos temores y esta imaginación de qué es lo que puede estar pasando. Entonces entiendo que no es fácil. Sí, sí, está siendo pues súper difícil y obviamente pues para ella el recuperar pues la confianza le cuesta, ¿no? Ella dice, o sea, el ver todos los días que mi esposo va y está en el mismo lugar con la persona pues con la que fue infiel es un tormento, ¿no? Entonces pues sí estamos como en esa parte. De hecho, pues sí había tenido un caso anteriormente y avancé mucho más con ese caso, que igual fue una infidelidad y trabajaban juntos cuando la persona que era el amante, pues dejó de laborar en el mismo lugar, ¿no? Y ahí se fue viendo más avances pues en la terapia. Pero ahorita pues con este caso sí estoy como teniendo un poco pues la duda si qué tanto pues pueda ser posible para ella, ¿no? Por lo difícil que está haciendo. Activa tu micrófono, Norma. Perdón, como decía Patti, es difícil porque es una situación delicada y muy específica. Y como planteaba Marcy, cada pareja tiene un significado emocional para las cosas, para estas experiencias. Entonces, personalmente y sin estar así como, ¿verdad? Porque cada caso es muy especial, y muy específico, es poder validar cómo después de tanto tiempo de tenerte en casa y de poder estar juntos y compartir de la manera que compartíamos, el enfrentar el cambio hacia la presencialidad y la vuelta a las tentaciones o peligros que originaron la infidelidad se activan. Y entonces es importante que ella se sienta validada y que él pueda ver desde dónde lo siente ella para no vivirlo como un retroceso, sino como una activación de su temor, porque están en proceso de restaurar la confianza y se le despiertan a ella algunos miedos que necesitamos trabajar juntos, porque si él logra darle confianza y hacer mención de lo que han logrado, de cómo ahora conversan, de cómo la relación hoy está en un lugar diferente de cómo estaba antes, y poder hacer ese reconocimiento a ojos de ella, le puede empezar a ayudar a ella a tranquilizar su sistema nervioso. A veces es importante, y siempre me acuerdo que Sam decía, en algunos casos hay personas que están tan desbordadas que podrían incluso pedir que cambie de trabajo, que para algunas personas puede ser irreal, pero puede ser necesario. Claro que ahora en pandemia estamos atados de manos porque no es que hay trabajo a la vuelta de la esquina, pero lo importante es que las personas, la persona herida acá, se sienta escuchada y encuentre eco para su dolor y su angustia. Porque si esta persona le muestra su preocupación y su deseo de tranquilizarla, ahí tienes un elemento que no había antes, cuando surgió la infidelidad. Y entonces validas y resaltas lo que han logrado, lo que han caminado, lo que han restaurado en el camino, y tal vez haces un poco reflejo de esos logros que han tenido para poder ir armando esa visión de dónde están hoy y que ella pueda sentirse un poquito más acuerpada.
pero definitivamente ella necesita sentir que hay lugar para su angustia. ¿Verdad? Uno de los Gracias. casos, gracias, ay, Norma, es tu sabiduría. Gracias. Uno de los casos fue uno de los casos presentados fue un caso donde el esposo tuvo fue la infidelidad con una compañera de trabajo. Y lo que voy a contar es algo, no es una receta, porque no podemos decir que para todas las parejas es lo mismo. Pero, y no lo mencioné también, pues quizás porque ya por tiempo uno no puede mencionar todo, pero una cosa que pasó con el perdón, y recordemos que cuando el perdón ya, digamos que esta urdimbre va conformando este constructo tan bonito de una nueva relación, el perdón trascendió no solamente a su esposo, sino a esa tercera persona. Entonces, junto con el esposo, ella decidió ir a hablar con esta compañera de trabajo. Es decir, no fueron los dos, fue ella. Y ella le pudo decir lo que había significado para ella. Le pudo decir que la perdonaba y le pudo también advertir que por favor jamás lo volviera a hacer. Por eso digo, no es una receta, porque si una pareja, el estado de la relación no permite esto puede tener el efecto exactamente opuesto, ¿cierto? Pero digamos que parte de lo que fue ya al final del constructo de este perdón y de esta reconexión emocional o nueva conexión emocional, fue el poder tomar decisiones entre los dos para poder dar ella ese paso. Y que inclusive esto no habría funcionado al principio, cuando ella estaba completamente desbordada emocionalmente, cuando le estaba con tanto miedo, esto no habría funcionado de ninguna manera. Habría sido otro espacio donde se habría seguido desbordando y no habría funcionado. Claro, Y- muchas gracias. Con mucho pesar, todo lo bueno llega a su fin y entonces creo que vamos a poder darle una repasadita, Patti, en TF Latino. Ahí tienen el link para darle una repasadita. Como siempre, gracias. Gracias por estar acá, por compartir tu conocimiento. Gracias a todos por sus preguntas, por su participación, por estar aquí y hacer posible estos conversatorios de los que todos aprendemos un poco y con los que todos nos vamos para la casa a repasar un poquito, a revisar un poquito y a ir cada día haciendo lo mejor que podemos nuestro trabajo. Así que muchas gracias y nos vemos en junio de vuelta. Gracias a todos y todas. Un abrazo gigante. Gracias, lindo día, chao.